Bueno, para todos ustedes, bienvenidos a la jornada de maternidad segura. Quien les habla, Claudia Jimena Castro Garzón, soy enfermera, líder del proceso de epidemiología y estadística del Hospital Susana López de Valencia. Bueno, la idea de hoy de poderles contar son todas las enfermedades de interés en salud pública que van concernientes a la ruta materno-perinatal. No sin antes poderles contar a ustedes y recordarles nuevamente cuál es la ruta de notificación de eventos de interés en salud pública que tiene instaurado la institución. Recuerden que esto arranca con la consulta médica, donde ustedes identifican como médicos todas las condiciones clínicas de esta usuaria a través de la CIE-10. Una vez ustedes identifican esta enfermedad de interés en salud pública, el segundo paso es hacer la notificación obligatoria del evento. Recuerden que esta notificación la hacen manualmente a través de las fichas de notificación que encuentran en las carpetas compartidas ubicadas en el escritorio de cada computador. Una vez ustedes generan esta ficha de notificación del evento, la oficina de epidemiología a través de su profesional de Civigila hace el reporte de este evento al Civigila. Cuando hacemos este reporte al Civigila, vamos evaluando a su vez la crítica y precrítica de los datos que tiene cada ficha. Recuerden que la calidad del dato es importante porque cada uno de ellos hace parte de esa ruta de investigación que tiene que hacérsele a cada uno de estos eventos. Una vez identificamos esta crítica y precrítica y ante los hallazgos que encontramos, hacemos un reporte individual a cada uno de los profesionales de la medicina que han cometido de pronto alguna falla y tienen alguna oportunidad de mejora en este dato. Una vez hacemos ese reporte individual, hacemos una retroalimentación de estos hallazgos y hacemos un seguimiento. ¿Cuál es la importancia de que ustedes se les pueda socializar esta información? Es para que cometamos el mínimo de error, porque recuerden que la calidad del dato, como les dije hace un momento, es el que nos permite hacer una adecuada investigación de este caso. De esta manera será nuestra ruta de notificación. Recuerden que usamos a través de la línea del WhatsApp de Civigila aquellos eventos que son de reporte inmediato, pues que ustedes por ahí nos puedan enviar la ficha de notificación para poder hacer ese evento en los días no hábiles o en horarios no hábiles. Entrando en materia, pues les quiero contar que el Instituto Nacional ha hecho este año un apartado especial para las gestantes. Recuerden que todo el tema del embarazo genera en las mujeres unos cambios fisiológicos que incluyen cambios en el sistema inmunológico, respiratorio, hormonal y en la función cardiovascular. Todo esto a su vez genera un estrés en el cuerpo físico de la mujer que la puede exponer o exacerbar a problemas de salud que ya tenga existentes o a contagiarse de pronto de algún evento que sea transmisible, ¿cierto? Como la malaria, como el dengue, como el Zika, como el VIH, como COVID. Y esto nos puede predisponer a esta gestante a una mayor morbilidad o a una mortalidad materna y fetal. De tal manera que esa es la importancia de que ustedes hoy conozcan los eventos que atañen a toda la ruta materno-perinatal y que podamos enfatizar mucho en ellos para que cuando tengamos un evento pues hagamos el reporte de forma inmediata. Para ello vamos a comenzar con el protocolo de morbilidad materna extrema, que lo vamos a identificar con el código 549. ¿Cómo definimos operativamente el caso? Este es un caso de morbilidad materna externa, se define como una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo y que pone en riesgo la vida de la mujer, pero que ella sobrevive y que cumple con al menos uno de los siguientes criterios de inclusión que vamos a revisar. Recuerden que el caso de morbilidad materna extrema se confirma por clínica. ¿Cuáles son los criterios de inclusión que encontramos para este evento? Entonces, los relacionados con la disfunción del órgano, los relacionados con la enfermedad y los relacionados con el manejo. Cuando hablamos de disfunción de órgano, estamos hablando de la falla cardiovascular, la falla renal, la falla hepática, la falla cerebral, la falla respiratoria, la falla de coagulación o falla hematológica. Si hablamos de relacionados con la enfermedad, vamos directamente a la eclampsia, a la preeclampsia severa, a la sepsis o infección sistémica severa, a la hemorragia obstétrica severa y a la ruptura uterina. Y finalmente tendremos un criterio de inclusión que está relacionado con el manejo cuando esta gestante o esta puérpera ha requerido un procedimiento quirúrgico de emergencia. Vamos a desglosarlos a cada uno. Entonces, cuando hablamos de la disfunción cardiovascular, pues estamos hablando desde la parte clínica como el arresto cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Lo vamos a encontrar desde la parte del laboratorio con alteración de hipoperfusión grave y esto lo veremos a través del lactato.
y seguramente pues desde la parte médica ustedes considerarán manejo del soporte inotrópico, vasopresor o vasodilatador. Podemos también encontrar una mujer con choque cardíaco, que vamos a encontrar ausencia de pulsos periféricos, hipotensión por 30 minutos, asociada pues a otro tipo de choque como puede ser el séptico o el hipovolémico. Vamos a encontrar presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio y una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 40. Un índice cardíaco mayor de 3.5 litros minuto y un llenado capilar pues disminuido con más de 2 segundos. Podemos encontrar desde la parte del laboratorio una acidosis grave y seguramente esta paciente va a requerir de una reanimación cardiopulmonar. Desde la parte de la disfunción renal encontraremos un deterioro agudo de esta función. Vamos a encontrar una oliguria por debajo de 0.5 cc kilogramo hora y que esta no responde al reemplazo adecuado de líquidos o diuréticos endovenosos. Muy seguramente esta usuaria podrá requerir, dependiendo de su insuficiencia renal, un manejo con diálisis. De la parte de la disfunción hepática que vamos a encontrar, pues alteración de la función hepática que se documenta con una ictericia de pieles claras, una epigastralgia con un poco más de dolor en el hipocondrio derecho. A nivel de laboratorio ustedes pueden encontrar una hiperbilirubinemia aguda grave, con bilirubinas por encima de 100 miliosmoles o mayor de 6 miligramos sobre decilitro. Vamos a encontrar elevación de las transaminasas mayores a 70 unidades internacionales por litro. Podemos también encontrar una ictericia en la preeclampsia y aquí es importante que ustedes puedan evaluar el índice glicémico pues, de esta usuaria. Si hablamos desde la disfunción cerebral, ustedes pueden encontrar una inconsciencia prolongada que dura o un coma que dura más de 12 horas. Pueden encontrar una paciente con un accidente cerebrovascular, signos de focalización, ya sea un déficit motor, sensitivo, cognitivo. Podemos encontrar anosmia, ceguera, disminución de la percepción del color, disartria, alteración asimétrica en reflejos tendinosos. Usted puede encontrar una usuaria con convulsiones incontrolables, estado del mal epiléptico y una parálisis generalizada. Si hablamos del patrón respiratorio, pues vamos a encontrar una paciente con una cianosis aguda, con una taquipnea severa, mayor de 40 respiraciones por minuto, o una bradipnea severa, o una respiración jadeante o gaspia. ¿Cómo vamos a encontrar desde la parte del laboratorio? Pues usted evaluará una hipoxemia severa, seguramente con gases, con una saturación por debajo de 90 en un periodo de más de 1 hora, o con PAFIS por debajo de 200. Que seguramente va a requerir usted hacer el manejo a esta usuaria, pues con intubación o con ventilación, pues que puedan mejorar estos parámetros ventilatorios. Finalmente encontraremos desde la parte de función de órgano la coagulación o alteración hematológica. Recuerden que podemos encontrar trastornos de la coagulación o alteración de la formación del coágulo o una CID. Vamos a encontrar pacientes trombocitopénicas con menor de 50.000 plaquetas y evidencia pues de hemólisis. Seguramente usted para este momento requerirá manejo con hemoderivados pues para poder controlar esta disfunción. Hablando relacionado con la enfermedad, usted va a encontrar pacientes que pueden cursar con eclampsia, recordando que la eclampsia ya es la presencia de convulsiones generalizadas en el contexto de la preeclampsia en pacientes sin historia previa de epilepsia, eso es bien importante tenerlo en cuenta, o en estado de coma y en ausencia de otros trastornos neurológicos. O en cambio puede encontrar una paciente con una preeclampsia severa, como la va a catalogar con tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Esto ya le está indicando a usted que la paciente puede estar en una falla cardiovascular. Un edema pulmonar en el contexto de la preeclampsia severa, alteraciones visuales, ¿cierto? Como amaurosis bilateral, escotomas, diplopía, disminución de la visión. Podemos encontrar una paciente con dolor de cabeza severo, que se acompaña con hiperreflexia, escotomas y una oliguria de 0.5 cc kilogramo hora en 6 horas. Va a encontrar de la parte de laboratorios en esta paciente con preeclampsia severa, creatininas por encima de 3.5, alteración de las transaminasas o una trombocitopenia aguda grave con plaquetas por debajo de 50.000. Dependiendo de lo que usted encuentre y del criterio clínico, pues será el manejo médico que usted instaurará. Desde la parte de la sepsis o infección severa, pues es importante tener en cuenta que debe cumplir con 2 de las siguientes características clínicas. 2. Temperatura mayor a 38 por debajo de 36 grados, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20,
alteración de las partes de las presiones arteriales, una sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, una media por debajo de 70 o una sistólica por encima de 40 milímetros de mercurio o en su defecto por 2 desviaciones debajo de lo normal. Puede encontrar una paciente con alteración de la conciencia, definido con un Glasgow por debajo de 13, un edema generalizado, un hilio paralítico y reducción del llenado capilar. Es importante que usted se pueda basar en las características del laboratorio, cuadro hemativo con una leucocitosis o una leucopenia, un INR cierto prolongado, seguramente una PCR positiva, una plaquetopenia, va a tener alteraciones de las bilirrubinas. Todo esto usted lo correlacionará y le dará el manejo indicado dependiendo de lo que usted encuentre en cada paciente. La otra patología que tendríamos serían las hemorragias obstétricas severas, que es como el segundo, tercer puesto más común de lo que se clasifican nuestros criterios de inclusión de nuestra morbilidad materna institucional. Recuerden que la hemorragia obstétrica severa es la definición de pérdida sanguínea de origen obstétrico con una pérdida del 25% de la volemia o mayor de 150 ml en minuto o de más de 1000 mililitros de mercurio. ¿Qué puede generar esta pérdida de sangre? Pues cambios hemodinámicos en las presiones arteriales con una hipotensión marcada que nos pueden sugerir falla cardiovascular, un índice de choque mayor o igual a 0.9 y una CID que también nos puede estar sugiriendo una falla hematológica. Importante que usted seguramente determinará aquí en el manejo la administración de algún hemodiderivado que corresponda. ¿Se encuentra una paciente con ruptura uterina? Pues recuerden que la ruptura uterina es la pérdida de la continuidad del músculo uterino, que ya tenemos unos factores de riesgo como ejemplo cirugía uterina previa, una hiperdinamia uterina o una hiperestimulación de la actividad uterina con oxitocina, misoprostol. ¿Cómo se va a encontrar esta paciente? Con un sangrado profuso que puede generar al menos una de las siguientes características que van a indicar una morbilidad materna, como ejemplo presencia de cambios hemodinámicos en las tensiones arteriales, una CID y un índice de choque mayor o igual a 0.9. Tendrá que hacerle usted el manejo desde la parte quirúrgica y muy seguramente apoyarse en manejo con hemoderivados. Y cuando hablamos ya el último criterio de inclusión que es relacionado con el manejo son aquellas pacientes que han requerido un procedimiento quirúrgico de emergencia. Este procedimiento quirúrgico de emergencia son procedimientos diferentes a el parto y la cesárea. Ojo, bien importante aquí, para el manejo de una complicación obstétrica o de una condición que genera como que consecuencia que esta mujer se nos haya complicado. Esos son los criterios de inclusión que tendríamos para morbilidad materna. ¿Cuál es la periodicidad del reporte de este evento? Recuerden que es un evento de reporte inmediato, por eso si el evento pasa un viernes en la noche, un sábado, un domingo, esta ficha de notificación tiene que ser enviada automáticamente al chat de el Civigila. Una vez identifiquemos, lo notificamos, pero hay unos eventos como la preeclampsia severa, la eclampsia y la hemorragia obstétrica que requieren de una notificación súper inmediata. O sea, una vez se tiene, hay que subirlo y cargarlo inmediatamente al Civigila. Para los doctores es bien importante esta parte que frente a la notificación inmediata de un caso de morbilidad tengan en cuenta que la fecha de consulta para el evento hace referencia en el momento en que usted le genera el diagnóstico de morbilidad materna. Ejemplo, si la paciente llega hoy 8 de febrero, pero usted le diagnostica en la morbilidad materna el 10, pues será ese momento que usted le colocará en la ficha de notificación como fecha de consulta, porque es en el momento en que usted le hace el diagnóstico de morbilidad materna extrema. Recuerden que ustedes van a tener la ficha de notificación en la 549 que está compartida en la carpeta institucional y que ustedes la pueden bajar, imprimir y diligenciarla de forma manual. ¿Cómo se comporta este evento en nuestra institución? Este es el canal endémico de morbilidad materna extrema. Todo lo que ustedes ven en rojo son zonas de alerta. Si bien ha sido un evento que se ha comportado en la mayoría de los momentos en zonas de alerta, la semana epidemiológica 23, 36 y 41 son las semanas donde más se reportaron eventos. Recordar que este año tenemos más eventos de morbilidad materna relacionados con el año 2022. En conjunto al evento de morbilidad materna extrema, pues tenemos el de mortalidad materna. Ustedes lo van a identificar con el código 551.
Para el año 2023, recuerden que el hospital sí tuvo una mortalidad materna no atribuible a la atención de la institución, ¿cierto? Con el análisis de la mortalidad, pero pues que sí, saben ustedes que eso es un indicador de impacto de la gestión de salud de un municipio o un departamento, porque la idea es que las gestantes tienen muchas oportunidades de captación para poder prevenir estas mortalidades. ¿Cómo la vamos a definir? La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 40 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Y debemos encontrar una defunción materna tardía, que es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. Este evento, recuerden que es de manera inmediata, o sea, pasa el evento y los primeros que tienen que notificarse es la Oficina de Vigilancia Epidemiológica, porque a su vez tendremos que reportarle a la Secretaría de Salud, porque se tiene que hacer o encender el canal de llamado, ¿cierto? Frente a las acciones que tengan que tomarse a este evento. Entonces recuerden, ojalá no tengamos ningún evento más este año, pero en caso de tenerlo, quien debe iniciar el canal de llamados, pues tiene que ser a través de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica. Sumados así con el evento de morbilidad materna extrema, mortalidad materna, pues tenemos mortalidad perinatal y neonatal tardía. Si bien no toda morbilidad materna extrema termina en mortalidad perinatal, sí muchas mortalidades perinatales pueden estar relacionadas con los eventos de morbilidad materna que tuvieron estas gestantes. Recuerden que el código con el que usted va a identificar este protocolo es el 560 o la ficha de notificación. Definir qué es una mortalidad perinatal. La perinatal es la muerte que ocurre en el periodo comprendido desde las 22 semanas de gestación hasta o con 500 gramos o más de peso fetal, hasta los 7 días después del nacimiento. Entonces, o 22 semanas de gestación o 500 gramos o más hasta los 7 días después del nacimiento. A eso le consideramos una mortalidad perinatal. La mortalidad neonatal es importante que ustedes tengan presente que se divide en dos, en muertes neonatales tempranas o muertes neonatales tardías. Las tempranas ocurren durante los primeros 7 días de vida. Nació el recién nacido a término y se muere en los primeros 7 días de vida. Esa es la temprana. Y la tardía es cuando ocurren después de los 7 días hasta los 28 días de nacido. Este es un caso que se confirma por clínica. ¿Listo? Se confirma por clínica. Y aquí un esquema un poco más fácil de entender para que ustedes identifiquen muertes fetales y muertes neonatales. A las muertes fetales las podemos catalogar en muertes por aborto o mortinatos. Y las muertes neonatales en tempranas y tardías. Cuando hablamos de una muerte perinatal, que es la que tenemos que notificar desde el momento de la gestación con 22 semanas o 500 gramos o más, ¿cierto? Hasta el séptimo día de nacido. A eso le vamos a catalogar una muerte perinatal que es de notificación obligatoria. Y la muerte neonatal es del nacimiento hasta los 28 días de nacido de ese bebé. Sin embargo, recuerden que la neonatal tiene una temprana y una tardía, como lo muestra aquí la gráfica. La periodicidad del reporte de este evento, pues será un reporte semanal, ¿cierto? Que es importante que ustedes sepan que cada vez que haya una mortalidad perinatal o una mortalidad materna, requieren de unidad de análisis. Esta unidad de análisis es sacar un resumen, ¿cierto?, de toda la historia clínica y analizar si durante el transcurso de la atención de estos usuarios se tuvo alguna demora. Se clasifica en demora 1, 2, 3 o 4. La que más nos puede complicar, ¿cierto? Y más nos puede preocupar a nivel institucional es la demora tipo 4, porque es la que es el resultado de aquellas atenciones donde se tuvieron fallas durante la atención. Hasta el momento de las mortalidades que llevamos del 2023, pues ninguna tuvo ningún tipo de demora 4, o sea, relacionada a la atención. La mayoría relacionadas, pues, como tal, al estado de la madre. Este fue nuestro canal de nuestra mortalidad, perinatal y cómo se comportó el indicador. Es un evento que tiene una disminución de casos, pero que tuvimos un pico en la semana 9 con 6 casos, que es lo que ustedes ven aquí, en esta representación. Es la comparación 2022-2023. Recuerden, se notifica con la ficha 560 y pues también la encontramos en la carpeta compartida.
Sumado a morbilidad materna, pues tenemos sífilis gestacional. Sífilis gestacional, recuerden ustedes que la van a encontrar o identificar con el código 750. Importante recordarles a ustedes, doctores, y a la audiencia pues que está escuchando esta presentación, pues que la sífilis está producida por una bacteria, la bacteria que es el treponema pálido. ¿Qué es importante de esta bacteria? Es que tiene una duplicación muy rápida, ¿cierto? De cada 30 horas, que tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días y que tiene un intervalo entre la infección y los primeros síntomas de más o menos de 2 a 3 semanas. ¿Cuál es la probabilidad de transmisión de la madre al feto? Pues casi el 70%, ¿cierto? De transmisión. Y cuando esta madre no ha sido tratada, puede ir del 30 al 100% de transmisibilidad. ¿De qué va a depender esta transmisión? Pues del estadio de la enfermedad en que esté la embarazada. Si está una sífilis primaria y secundaria, la transmisión puede ir del 70 al 100. Si es una sífilis latente temprana, del 40%, y si es una tardía, del 8%. ¿Cuándo ese feto puede estar más predispuesto a adquirir la infección? Desde la semana 10 de gestación, y es más frecuente entre la semana 16 y 24 de gestación. Por eso la importancia de la detección oportuna y del manejo oportuno de estos casos. Importante para ustedes, doctores, no olvidar el tamizaje que tienen las gestantes para sífilis. Cada trimestre hay que hacerle una tamización de VDL porque se puede contagiar en cualquier momento. En el momento del parto, en el momento posaborto y en la primera consulta posparto, ¿cierto? O parto pues que tenga en casa. Entonces es importante que ustedes lo puedan tener presente para que no lo olviden ordenar. Vamos a definir operativamente el caso de sífilis. Vamos a identificar cuál caso no se notifica para que ustedes lo tengan presente. Si usted tiene una gestante o una puérpera o con aborto en los 40 últimos días, con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis gestacional, o sea, una úlcera genital, una erupción cutánea, una placa en palmas y plantas con una prueba treponémica rápida positiva, y que no haya recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo a un estadio clínico durante la gestación, ¿usted qué le hace a esa gestante? Le coloca una dosis de penicilina benzatínica, ¿cierto? De 2.400.000 unidades, pero no lo vamos a notificar porque no cumple con el criterio. ¿Qué casos sí vamos a confirmar? Toda gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, con prueba treponémica rápida positiva y con prueba no treponémica, o sea, una VDL reactiva a cualquier dilución, que no ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que tiene una reinfección no tratada. Este caso usted sí lo tiene que confirmar, pues lo tiene confirmado y lo va a notificar. Recuerden que la sífilis gestacional se confirma por laboratorio. Es importante que ustedes, porque esto ha pasado mucho en la institución, cuáles son los criterios de reinfección de sífilis. Ustedes recuerden que es toda gestante o mujer en puerperio, o sea, 40 días posparto, que después de haber recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio de la enfermedad durante el seguimiento clínico y serológico va a presentar aparición de lesiones compatibles en genitales o piel o ojo, un aumento en los títulos de las pruebas no treponémica, o sea, de la VDL, de 4 veces o 2 diluciones con respecto a la prueba treponémica, no treponémica inicial. ¿Listo? Ahí hablaríamos de un caso de reinfección. ¿Cómo lo van a tratar ustedes o qué recomienda el instituto? Que esa mujer con sífilis gestacional con diagnóstico de reinfección se debe repetir el tratamiento con el esquema de penicilina benzatínica 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, una dosis por 3 semanas. Una dosis cada semana para un total de 3 dosis con penicilina benzatínica intramuscular. Vamos a manejar a esta paciente de acuerdo al estadio, las que no son reinfección. ¿Cómo lo manejan? Pues ustedes lo tienen claro, ¿cierto? Que la sífilis temprana, que es menor o igual a 1 año de infección, que nos va a incluir la sífilis primaria, secundaria y latente, donde vamos a manejar a esta usuaria con una dosis de 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, dosis única. Recuerden que este es el momento en la sífilis temprana con mayor riesgo para el recién nacido de daño, porque tenemos más espiroquetas y es muy contagiosa. Pero si usted tiene una madre o una gestante con sífilis tardía, sífilis latente mayor a 1 año de duración desde la infección, que es menor daño al recién nacido, ¿cierto? Porque tiene menores piroquetas, es menos contagiosa, o una sífilis de duración desconocida, usted le va a dar a esta usuaria una dosis de 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, le va a dar una dosis semanal por 3 semanas, para un total de
3 dosis. ¿Qué es importante que ustedes tengan aquí presente? Es el riesgo que muchos analizan, ¿cierto?, frente a la anafilaxia. Pero la literatura ha documentado que esta frecuencia de anafilaxia es de 1 en 1.000.000 de mujeres. Sin embargo, pues nos recomiendan que a las mujeres que no han tenido antecedentes de alergia a la penicilina, pues se siga usando la penicilina, ¿cierto?, para la sífilis gestacional, y les daremos una dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales intramuscular aplicadas en el mismo momento en que se conoce la prueba, ¿cierto?, rápida treponémica, y se continuará según el estadio en que se encuentre la gestante. Es importante que nosotros recordemos que una dosis de penicilina aplicada 30 o más días antes del parto va a prevenir hasta un 97% de los casos de infección en el feto o mortalidad o un parto prematuro. Entonces recuerde que aquí lo importante es, una vez diagnosticado, se debe iniciar el tratamiento de forma oportuna y rápida. Si usted tiene una gestante, ¿cierto?, una mujer con sífilis y está alérgica a la penicilina, recuerden que no se puede utilizar tratamientos con macrólidos, no macrólidos. ¿Por qué no macrólidos como la citromicina, la claritro o la eritro? Porque son medicamentos que no atraviesan la barrera placentaria y por lo tanto su administración va a tener relación fallida, ¿cierto?, con la prevención en el feto. Por lo tanto, no son recomendados usados. Hay altos estudios donde nos indican que estos medicamentos tienen una resistencia alta al treponema. Entonces, ¿qué hacer con el caso de estas mujeres que son alérgicas a la penicilina? Pues hay que hacer una desensibilización a la misma. ¿Qué es importante que se tenga presente? Es que para poder desensibilizar tiene que haber una historia cierta de alergia o antecedentes de reacciones del sistémicas tipo 1, como edema angioneurótico, urticaria generalizada o un choque anafiláctico o dificultad respiratoria ante la aplicación de un medicamento. Recuerden que esta desensibilización se realiza con penicilina potásica, se hace vía oral y luego finalmente se aplica la penicilina benzatínica. Es importante que el lugar donde se haga esta desensibilización pues sea un lugar donde se cuenten con los elementos de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se indica el protocolo del instituto hacerlo? Se debe hacer con penicilina potásica o solución oral, que es una presentación de 250 miligramos por 5 cc. Esto equivale a unidades internacionales de 400.000. Quiere decir que cada centímetro cúbico de esta solución va a tener 80.000 unidades internacionales. ¿Qué nos recomiendan hacer? Suministrar 14 dosis, una dosis cada 15 minutos para un tiempo total de 3 horas y 45 minutos, donde usted le ha administrado una dosis acumulada de penicilina potásica de 1.296.700 unidades. El protocolo le dice a usted cada 15 minutos cómo hacerlo, ¿cierto?, cuánto administrar para que pueda hacer la desensibilización pues adecuada de esta usuaria. Pues así manejaríamos a la gestante, pero no podemos olvidarnos de los contactos sexuales. Recuerde que esos contactos sexuales pues deben, cuando usted hace la anamnesis de esta usuaria, pues tiene que captarlo, ¿cierto?, a través del paciente índice. En este caso, recuerde que el hospital tendría que garantizar, ¿cierto?, el tratamiento para estos contactos sexuales. Sí es importante es que no les vamos a mandar pruebas diagnósticas para sífilis porque no le correspondería pues a la institución. ¿Cómo vamos a manejar los contactos sexuales? Si es una sífilis de duración desconocida, vamos a darles 2.400.000 unidades de penicilina benzatínica intramuscular, una dosis semanal por 3 semanas. Si el caso de que este contacto sea alérgico a la penicilina, por favor administrar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. ¿Listo? Esto debe suministrarse cuando la gestante pues está hospitalizada. Entonces es deber de la institución, ¿cierto?, notificarlo y poder hacerle, pues poderle administrar al contacto de este manejo. Medimos el protocolo de adherencia al protocolo de sífilis, sí. Para el año 2023 se tuvieron 27 casos. La adherencia total del año fue del 98%. ¿Cuál fue las oportunidades de mejora? Encontramos casos que no fueron reportados de manera oportuna y esto se identificó con los reportes de la sífilis congénita. Fueron recién nacidos que sí tenían sífilis congénita, pero las gestantes mientras estuvieron hospitalizadas no se reportaron. Finalmente, pues se tiene una buena comunicación con la coordinación de ginecobstetricia, quien es la persona que nos ayuda pues a aclarar o a identificar de forma oportuna estos casos.
Entonces, la invitación a la parte médica es a que apenas tenga un caso sospechoso, pues se identifique adecuadamente, se tomen los exámenes pertinentes y se puedan diagnosticar de forma oportuna. Recuerden que entonces para la ficha de notificación de sífilis gestacional es la 750 y que la van a encontrar pues en la carpeta compartida. Ello, y como último protocolo que revisaremos, pues será el de sífilis congénita. Recuerden que lo van a encontrar o identificar con el código 740. La sífilis congénita pues la definiremos como aquel caso que cumpla al menos uno de los siguientes criterios. Fruto de la gestación, sea mortinato o nacido vivo de una madre con sífilis gestacional sin tratamiento o tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis congénita sin importar el resultado de la prueba no treponémica, o sea, de la BDL que tenga recién nacido. ¿Listo? Entonces, sea un mortinato nacido vivo con madre de sífilis sin tratamiento gestacional o un tratamiento inadecuado independientemente del resultado de la BDL del recién nacido. O que tenga un tratamiento debe tener un tratamiento adecuado para prevenir la sífilis congénita, o sea, haber recibido al menos una dosis de penicilina benzatínica, ¿cierto?, de 2.400.000 unidades, aplicada 30 o más días antes del momento del parto. Si no cumple con este criterio, pues el recién nacido entraría como un criterio de sífilis congénita. O todo fruto de la gestación con una prueba no treponémica, o sea, una BDL, con títulos 4 veces mayores más que el de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por encima del título materno. Importante que también nos indica el protocolo y la guía del ministerio es que no solamente usted puede identificar a través de paraclínicos o confirmar la sífilis en este recién nacido, por eso también la podemos confirmar con clínica. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar un recién nacido con bajo peso, prematuro, con pen fijo plantar o palmar, RAS, hepatoesplenomegalia, rinorrea o hidros fetales, y usted lo puede relacionar pues con la clínica de la madre y le puede concluir usted que puede ser una sífilis congénita o un cuadro hemático con presencia de anemia con reacción con leucocitos mayor de 35.000 con una trombocitopenia por debajo de 150.000 plaquetas que no esté asociado a un trastorno hipertensivo gestacional. O a través de la radiografía de huesos largos que evidencia una periostitis o bandas metafisiarias u osteocondritis. O en el líquido cefalorraquídeo que usted identifique en cualquier dilución o un aumento de proteína, ¿cierto? Mayor de 150 miligramos de decilitro en el recién nacido a término o mayor de 170 en el pretérmino. O que tengamos un conteo de células mayor a 25 por milímetro cúbico. ¿A expensas de quién? Pues de los linfocitos, que me pueda indicar que es una meningitis aséptica, pero que el cuadro clínico del niño no me explique otra causa de esa meningitis aséptica. O podemos encontrar en este recién nacido alteración de las aminotransferasas que estén elevadas o una hiperbilirrubinemia directa. O encontrar en este niño o niña un uroanálisis con proteinuria, hematuria y cilindruria. Entonces, estos exámenes son de obligatorio ordenamiento cuando usted sospecha un recién nacido con sífilis congénita. De ahí la importancia de que ginecología y unidad neonatal tenga una buena comunicación, porque si se detecta adecuadamente y se diagnostica adecuadamente una gestante, el recién nacido pues tendrá de forma adecuada su manejo. Ya ven ustedes a todo lo que se tiene que exponer recién nacido cuando se sospecha que viene de una madre con sífilis gestacional. ¿Cómo vamos a manejar a este recién nacido que ha sido expuesto? Entonces, al niño que ha sido expuesto es todo aquel recién nacido que no cumple con los criterios que acabamos de mencionar y cuya madre haya sido tratada adecuadamente. Se sugiere aplicar una sola dosis de penicilina benzatínica de 50.000 unidades kilogramo intramuscular como dosis única, listo, como profilaxis. Pero si este pequeño sí se diagnostica y se confirma la sífilis congénita, pues el tratamiento será por 10 días, dividido en 2 fases. Primero penicilina cristalina 50.000 unidades kilodosis cada 12 horas, los primeros 7 días, esto es endovenoso, y luego continuaremos con las 50.000 unidades, pero cada 8 horas por 3 días más. Listo, se completarían 10 días. Para finalizar el manejo de este paciente. Recuerden que los recién nacidos pues se manejan de forma completa de manera hospitalaria. Todo recién nacido que se haya diagnosticado como sífilis congénita requerirá un seguimiento. Y el seguimiento es un seguimiento clínico y serológico con BDRL.
Se va a recomendar cada 3 meses, o sea, a los 3 meses, 6, 9 y 12 meses de edad. ¿Listo? ¿Qué vamos a verificar aquí o qué verificará el pediatra o el médico que lo esté revisando? Pues el descenso de los títulos en 2 diluciones hasta que se negativice este examen o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos 2 mediciones separadas utilizando pues la misma técnica de la serología. Si el recién nacido se realizó punción lumbar y ese tuvo compromiso del sistema nervioso, hay que hacer una control a los 6 meses y verificar que los parámetros del líquido cefalorraquídeo estén normales de acuerdo a la edad de ese momento del paciente. Si algún parámetro está alterado, él deberá recibir nuevamente manejo ajustado pues al peso actual en el momento de la valoración. Importante que ustedes sepan que las pruebas serológicas, unas están divididas en no treponémicas y otras en treponémicas. Las no treponémicas que detectan anticuerpos contra sustancias reagínicas producidas por la destrucción de las células. Y las treponémicas nos van a detectar anticuerpos contra el treponema pálido. ¿Cuál es el antígeno que se utiliza para estas pruebas? Para las no treponémicas, las cardiolipinas, y para las treponémicas, el treponema pálido. Y aquí finalmente indicarles a ustedes cuál es una tabla de resumen, ¿cierto? Para poder nosotros interpretar o la parte médica interpretar el diagnóstico de sífilis. Entonces, si usted tiene una no treponémica y una treponémica negativa, usted indica que hay una ausencia de infección o que la exposición de esa paciente pudo haber sido muy reciente y usted tendrá que repetir nuevamente pruebas. Si usted tiene una no treponémica positiva y una treponémica positiva, pues indica una infección activa, ¿cierto? De cualquier tipo de dilución que tenga la no treponémica, usted dice infección activa. Si es una no treponémica negativa, pero la treponémica positiva, en general usted puede pensar que es una sífilis antigua, ¿cierto? Tratada o una cicatriz. Especialmente puede ser un falso positivo de la prueba treponémica. Y si finalmente tiene una no treponémica positiva y una treponémica negativa, se recomienda repetir utilizando otro método de la prueba treponémica, pero si continúa negativa, usted va a interpretarlo que es un resultado falsamente positivo de la prueba no treponémica, ¿cierto? Y hay una ausencia de infección. Este pues es un cuadro resumen para que podamos tener a la mano la manera de interpretar según los exámenes que tengamos a disposición. Recuerden que hacemos medición de la adherencia del protocolo de sífilis congénita. Para el año 2023 se tuvieron 17 casos con una adherencia del 98%. La oportunidad de mejora es el reporte oportuno del caso, que no llegó de forma oportuna a la ficha, sino que la identificamos a través de la BAI, o sea, de la búsqueda activa que se hace institucional. Recuerden la ficha de notificación a 740 encontrada en las carpetas compartidas. Y finalmente contarles a ustedes que el Instituto Nacional tiene cursos virtuales de todo el tema de la ruta materno-perinatal, donde podemos afianzar de pronto conocimientos, actualizarnos en algunas normatividades y que están en la disposición pues gratuita en la página del instituto. La Oficina de Vigilancia Epidemiológica pues les da las gracias. Recuerden que siempre estaremos dispuestos a cualquier duda si tienen alguna dificultad frente a alguno de los eventos que nombramos o otro que se pueda encontrar, pues estaremos atentos. Muchas gracias.